Muy bien. Bueno, entonces, la semana pasada trabajamos series, quedamos pendientes en culminar el ejercicio. Entonces, nuevamente voy a abrir acá el archivo series. Habíamos trabajado hasta la columna D. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Inicialmente habíamos hecho el primer ejercicio de la columna A, que tiene que ver pues con una serie lineal de repetición de datos. Si recordamos, repetir pues un dato es muy sencillo porque simplemente yo le escribo, me voy al control de relleno. Recuerden que cuadro de relleno o control de relleno es ese cuadrito que se ubica en la parte inferior de la derecha de la celda, y si arrastro hacia abajo lo que hago es que repito ese dato, así de simple. Ese fue el primero que hicimos. Luego hicimos una serie lineal con incremento de 1 en 1, pero a partir de la herramienta. Entonces me ubiqué en el dato, aquí puede haber cualquier número, por ejemplo 85, yo quiero empezar una serie lineal de ahí para adelante. Inicio, debajo de autosuma la herramienta rellenar, series, y le dije que me creara en columnas, porque necesito que se vaya hacia abajo, en vertical lineal de 1 en 1, y digamos que el límite es 1950, un ejemplo. Automáticamente creo esa línea, empezando desde el 85. Mire que ahí me bajó hasta el final del límite que establecí. El tercer ejemplo que vimos fue con una serie de datos con dos datos consecutivos. Entonces, cuando hablamos de series de datos, que era el que yo les decía que normalmente es el que uno utiliza, es que yo debo colocar los dos datos iniciales. Apenas selecciono los dos datos iniciales, me ubico en el control de relleno y arrastro hacia abajo y ahí creo la serie lineal con incremento. Ese fue el otro ejemplo que vimos. Luego vimos una serie también consecutiva, pero sin generar los dos datos como lo hicimos acá, sino que con el primerito que tengamos, nos ubicamos en el control de relleno, ya sabemos que se pone como un más, dejo presionado el control del teclado, la tecla que está en la parte inferior izquierda, y arrastro con el puntero del mouse hacia abajo sin soltar control. Ahí vemos que el más, mire que si yo muevo y no suelto el botón, mire que el más aparece con un sub más, y ahí me genera también serie. Ahí vamos. Voy a continuar con el ejemplo de la columna 5, de la columna E, que dice un relleno de series de tipo lineal del 0 al 60 con intervalos de 3. O sea, la idea es empezar en el 0, 0, 3, 6, 9, etcétera, etcétera. Yo lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer con la herramienta y lo puedo hacer también manual. Manual es que yo coloco los dos iniciales, 0, 3. Al seleccionarlos, en Excel entiende que esto ya es un patrón. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, mire que me va a generar esa serie con intervalos de 3. Esa sería una, pero yo también la puedo hacer con la herramienta. Entonces, me ubico en el dato inicial, inicio, rellenar series, le digo que lo voy a hacer en columnas, porque necesito que vaya vertical, lineal, con incremento de 3 en 3 y que llegue hasta el 60. Y cuando le dé a aceptar, ahí me hizo esa serie de 3 en 3 hasta el 60. Esa sería una. Ahora vamos a mirar cómo son los rellenos cronológicos cuando se trabaja con fecha. Entonces mire que inicialmente me está diciendo, hay una fecha, y me dice, crea un relleno cronológico con arrastres de control de relleno con CTRL. O sea, que se ubique en control y presione control. Mire lo que va a suceder con las fechas. Ahí estoy presionando control del teclado. Cuando yo tengo fechas, las fechas se comportan diferente a los números. Mire que si yo tengo un número y presiono control,
él me crea una serie consecutiva. Pero cuando yo tengo una fecha y presiono control, él lo que hace es que me repite una fecha. Pero si yo no presiono control, mire que él me crea una serie en la fecha. Esa digamos que es la diferencia y es como de recordación más bien. Porque pues eso simplemente es de jugar y usted decir, ah, bueno, no, es que necesito crear una serie de fechas. Ah, ya sabe que con la primera que haga, arrastra hacia abajo y él le crea una lineal. Pero si usted hace eso con un número, con el número le repite. Pero entonces acá, si yo ya presiono control, él me crea la serie lineal consecutiva. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasaría desde la herramienta? Entonces me dice, cree un relleno cronológico a partir de la herramienta rellenar series, seleccione el rango que desea rellenar. Entonces miren lo que yo podría hacer. Selecciono el rango, como está la fecha inicial 1 de julio del 2020, voy a la herramienta rellenar series y miren que automáticamente se me seleccionó columnas porque yo fui el que seleccioné. Entonces él ya sabe que está trabajando esa serie en columnas. Me seleccionó cronológico porque hay una fecha inicial y me habilitó la unidad de tiempo, lo que no sucede cuando está en lineal, mire que se deshabilita. Entonces acá le va a decir unidad de tiempo fecha, incremento, no le va a colocar límite porque el límite pues al seleccionar ya el límite está ahí. Le va a dar a aceptar y mire lo que hace también. O sea, si tuviera un rango muy grande de fecha, usted también lo puede hacer ahí. Corrámonos más para acá. Columna H, un relleno cronológico de días laborables a partir de la herramienta rellenar, pero con días laborables. Entonces nos vamos a dar cuenta. Voy a seleccionar por acá una más grandecita, rellenar series y mire lo que está, columnas, cronológicos, fecha, pero me dice que día laborable. Mire cómo cambio la unidad de tiempo. Aceptar. Entonces vamos, antes de que analicemos ese caso, vamos a abrir aquí un calendario del 2020. Calendario 2020. Voy a abrirlo. Recuerden que empecé el 1 de julio. Es para que lo analicemos. 1 de julio. Entonces me vengo para acá. 1, 2, 3 de julio. Y mire que se saltó al 6. 6, 7, 8, 9, 10 y se saltó al 13. Miremos a ver cómo se comporta el día laboral. 1, 2, 3 y se pasó al 6. Miremos a ver qué sucedió. Entonces, vámonos para el calendario. 1, 2, 3 y se saltó al 6. 6, 7, 8, 9, 10 y se saltó al 13. Entonces, la herramienta de series, de rellenar series, o sea, la que acabamos de emplear, de rellenar series con cronológico, con día laboral, entendemos que solamente entiende el día laboral de lunes a viernes. Lo que es sábado y domingo lo omite. Pero hay que tener cuidado con esto. Porque miren lo que sucedió acá. Llegó al 17 y se saltó al 20. Miremos ese cronograma. 17 viernes y volvió a empezar en el 20 normal. Porque él no entiende los festivos. Entonces él va a empezar normal el día laboral como 20, iría hasta el 25 y iría hasta el 24 viernes y volvería a empezar el 27. Entonces mire que si nosotros lo fuéramos a manejar como para nosotros, para un cálculo o algo, primero pues la empresa tendría que tener jornada laboral de lunes a viernes, que generalmente son los colegios, las entidades, ¿sí? Del municipio, del estado, bueno, lo que sea. Pero las empresas privadas generalmente sí trabajan hasta el sábado. Entonces, en ese caso no me serviría. Entonces, usted me va a decir, bueno, ¿cuál me serviría para trabajar? Un ejemplo, nómina. Hay unas funciones de fecha y hora que se utilizarían específicamente, por ejemplo, para eso. Pero acá, en esta herramienta, ya sabemos que no me va a tener en cuenta festivos si están dentro del día lunes y viernes. No me los va a tener en cuenta. Pasémonos para el siguiente ejemplo. Dice, un relleno cronológico por mes a partir de la herramienta rellenar. Entonces seleccionemos acá, rellenar series
y le vamos a decir que por mes. Es columnas. ¿Por qué lo seleccionó? Porque yo seleccioné esto aquí. ¿Por qué se seleccionó cronológico? Porque es una fecha. ¿Y por qué le estoy cambiando la unidad de tiempo? Porque queremos ver cómo funciona mes. Aceptar. Entonces mire lo que pasa. 1 de julio, 1 de agosto, le dije que hiciera un salto mensual. 1 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y mire que empieza con el nuevo año. 1 de enero del 2021, 1 de febrero del 2021, etc. Ahora miremos esta. Serie de series tipo geométrico, 2 en 2, de tipo geométrico, de 2 en 2. Les voy a seleccionar acá a ver qué pasa. Herramienta, series. Le voy a decir que de tipo geométrico. Mire que la unidad de tiempo se apaga porque no estoy en cronológico. Y le voy a decir que de 2 en 2. No le voy a colocar límite porque como yo seleccioné esta acá, ese va a ser el límite. Y no le coloqué columnas porque él ya automáticamente se identificó que eran columnas. Entonces mire lo que hace el geométrico. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Miren que también es una manera de generar series. Y vienen por último unas series que, estas dos series, que son series predeterminadas. Yo a veces los veo a ustedes digitando a los días de la semana, lunes, martes. Pues usted lo puede hacer para que aprenda a escribirlos correctamente, pero usted también puede evitarse hacer esto. Esto no es necesario, porque Excel por defecto trae unas series automáticas, que son las de los días de la semana y los meses. Miren que si yo tengo ahí el lunes y arrastro, automáticamente me crea la serie de días. Yo no necesito escribirlos. Pero es que yo lo necesito que creen en mayúscula. Entonces cree el lunes en mayúscula y arrastre. Y él le va a crear los días en mayúscula. Lo mismo pasa con los meses. Mire que si yo arrastro, automáticamente me crea los meses. Entonces no me toca escribirlos a mí. Es que yo los quiero en horizontal. Pues usted ya sabe, escribe el primero y puede arrastrar hacia la derecha o hacia abajo. Y desde el mes que usted empiece, pues él va a empezar, miren, podría empezar desde ahí, miren, y se está ahorrando usted esa digitación. Esos son automatizaciones. Y tenemos otro tipo de serie que es cuando hay texto y está combinado con un dato numérico. Miren que si automáticamente lo arrastro, automáticamente se genera una lineal a partir de ese número. Entonces hay veces que uno necesita generar referencias o tickets. A veces colocan ahí ticket 1, pero quiero que sea el 2, el 3 porque voy a imprimir. Mire, ¿sí ven? Automáticamente. No, lo que yo quiero es repetir tic 2, tic 2, tic 2. Entonces usted ya sabe que ahí sí presiona control y pues va a repetir el mismo. Pero mientras usted no presione, automáticamente se va a crear una serie lineal con incremento. Por ejemplo, acá, si yo arrastro de una, desde el 3 va a empezar a incrementar. Entonces se va a ahorrar usted esos tiempos de digitación. Esto es todo lo que tiene que ver con series de datos en Excel. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Buenas tardes, profesor. ¿Me puede hacer un pequeño favorito? ¿Me puede volver a explicar lo de las series? ¿Cómo es? Donde iba en la parte de ¿Cuál en especial? series con 2 datos consecutivos. Dos datos consecutivos es la Sí. que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Y es que si yo quiero empezar en el 1, entonces coloco el 1, el 2, selecciono esos dos y hago el arrastre. Y ahí creo la serie consecutiva. Es arrastrando con control. No, ahí no es necesario control porque usted está creando dos datos consecutivos. Sí. O sea, si yo, por ejemplo, coloco 10 y 11, ya no necesito presionar control porque yo ya le dije el patrón a Excel, le dije que arrancara en el 10, como que el que continúa es en un incremento de 1, él ya sabe que cuando yo arrastre aquí, él me va a crear esa serie. Y ya si yo no utilizo dos datos consecutivos,
y yo quiero empezar desde el 10, simplemente digito el primer número y ahí sí presiono control y arrastro y creo la misma serie, sin 2 datos consecutivos. ¿Alguna pregunta adicional, duda? ¿Alguien más? ¿Sí le quedó claro a Ángel? Ah, sí, señor. Don Eumir, Señor, muy buenas tardes, con José Uriel Quesada. ¿Cómo ha ¿qué estado? más? ¿Cómo me le va? Bien, sí. Un cordial saludo ahí para todos los colegas que están en la clase. Bien, gracias a Dios, don Eumir. Don Eumir, como usted sabe, pues yo es la primera clase pues que estoy acá así ya directamente, porque las otras, como se dio cuenta, pues las trabajé ya con la asesoría que usted muy amablemente me dio y entonces ya aquí conectado. En este momento, mirando la tabla de la serie de datos de Excel, ¿cuántos ítems concretamente entonces se manejarían ahí en la totalidad? ¿O eso es diferente, por ejemplo, dependiendo de la actividad o qué? Sí, por ejemplo, usted tiene un ejemplo, un listado de personas. Usted está registrando acá personas y pues digamos que usted necesita un identificador para ese registro de personas. Entonces usted ya coloca el número en el registro en que va a iniciar y simplemente pues usted arrastra según el número de registros que tenga. Eso ya es del escenario y depende pues de la necesidad y del ejercicio o del archivo que usted esté trabajando para poder generar eso. Eso no tiene límite. ¿Cuál es el límite? El límite en este caso sería 1.048.576 filas que tiene una hoja de cálculo, que eso es muchísimo y no creo pues que uno alcance a utilizar todo eso. Pero si se llega a utilizar, usted ya sabe que puede contar con otra hoja de cálculo para registrar o continuar el número de registros. Ah, correcto, gracias, don Eumir, muy amable. Listo, bueno, Muy señor. clara ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta adicional? Una preguntita. Claro que sí. Por ejemplo, cuando es una serie, pero uno, bueno, no sé si ya, pues que tendrá que, si va al cabo, como dice la pregunta. Uno va a una serie, pero le toca que estar salteando de pronto Un número. algún nombre o algún número. Entonces, ahí, ¿cómo uno hace para no perder ese consecutivo, sino que ir salteándolo? Por ejemplo, no quedó una celda, entonces me toca que saltear a la otra. Supongamos así. Pero entonces tú me dices, acá tienes un registro y no quieres el 2, sino que llegue al 3 Sí. y omita Ajá, ese. exactamente. Ajá. No, pues ahí ya lo tienes que hacer muy manual. Entonces habría que hacerlo en fórmula, sí, sí o no, y formular eso. Por ejemplo, supongamos sea hombres y mujeres. Y Sí, entonces diga, si solamente son hombres, entonces team, arrastrar que solamente sean hombres. Tan. Tendría que ya ser por fórmula. ya tendría que ser o por funciones lógicas, dependiendo de lo que usted esté haciendo, Ujú, o ya un proceso manual donde usted diga, ah, no, es que este no le va a colocar número porque pertenece al género masculino o ujú, al género femenino, entonces no lo voy a marcar, pero ya sería, digamos, como un trazo manual que usted haría. Pues así como ujú, lo que me dices, lo llevaríamos a eso. ujú, Ah, recuerde que una serie es un elemento que le va a permitir como una continuidad a algo. Entonces ujú, acá estamos, mire, estamos o repitiendo datos o estamos generando un número de incremento, en este caso, o de a 1 en 1, o de 2 en 2, o de 5 en 5. Entonces, realmente la serie lo que me va a permitir eso es crear o un consecutivo o un rango o unos intervalos más bien entre un dato inicial y un dato final, como por ejemplo en el caso de la columna E. Acá me pedían un intervalo de datos que empezaran en el 0 y que se fuera de 3 en 3 hasta el 60. Entonces, pues mi intervalo era de a 3.
Inicié con el dato inferior, coloqué en qué seguía y simplemente le hice en la serie. Le apliqué pues la herramienta como tal. Entonces realmente ahí, si ya lo que tú necesitas es eso, ya sería o manual o dependiendo de lo que tengas que hacer, uno ya mira si es una función lógica o qué se requiere ahí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, Damián, no hay problema, tranquilo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pregunta, inquietud. Bueno, entonces hemos finalizado lo que tiene que ver con series. Voy a cerrar acá. Y acá en la guía continuamos con referencias relativas y absolutas. Venga, bajemos a ver si no estoy mal. Sí, sí, sí. Acá íbamos pegado especial, uso de paréntesis, series. Aquí veníamos series. Y seguimos con el último tema. El día de hoy vamos a terminar pues esta guía 01. La próxima semana es festivo. Entonces ese día no se preocupen, ese día sí no tenemos clase. Nos volveríamos a ver creo que el 12 de julio. El 12 de julio en este mismo horario. ¿Por qué recuperamos los dos? Porque es que eran 2 festivos consecutivos, entonces aquí sí había necesidad como de recuperarlas. Pero este es normal. Así como yo creo que tengo un martes festivo, normal, ese día no hay clase, nos vemos a los 15 días, entonces con usted va a pasar exactamente lo mismo. Nos volveríamos a ver el 12 de julio, porque el 5 es festivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, señor. Don Humil, disculpe, ¿me recuerda referencias absolutas o qué, perdón? Ya vamos para allá, acá está en la guía. En la guía todo lo que tiene que ver con referencias relativas, absolutas y mixtas. Entonces la guía nos dice que vamos a trabajar con el archivo referencias. Entonces me voy a ir a la plataforma, archivos para descargar, y vamos a descargar el archivo referencias. Referencias relativas y absolutas. Bueno, el archivito tiene 2 hojas de cálculo. La pestaña referencias relativas y la pestaña referencias absolutas. Vamos a iniciar con las referencias relativas. Uno cuando ve estos términos, pues uno dice, hijo de pucha, ¿y eso qué será? Creo y pienso y considero y estoy muy seguro que ustedes utilizan referencias relativas y muy seguramente han utilizado referencias absolutas. Lo que pasa es que a veces no lo conocemos por el nombre como técnico. Entonces eso es lo que nos lleva como a pensar que es algo como tan raro, ¿qué será eso? Pero se van a dar cuenta que eso lo utilizamos a menudo. Entonces vamos a mirar qué es una referencia en Excel. Entonces dice lo siguiente. En Excel, generalmente la palabra referencia hace alusión a referencia de celda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está ubicado acá en esta celdita, acá en esta o en cualquiera, realmente estamos haciendo referencia. Estamos haciendo una referencia a un valor de celda. El hecho de que yo esté aquí ubicado, esto es una referencia. ¿Referencia a qué? A la celda B41. Si yo me vengo para acá, estoy haciendo referencia a la celda B6. Y así sucesivamente. O sea, cada vez que nosotros nos ubicamos en una celda, estamos haciendo una referencia. Es mediante la letra de la columna seguida del número de la fila. Eso ya lo sabemos. Cuando yo me ubico en esta celda, ojo, no cuadritos. Todavía utilizan el término, ay, parece ahí en ese cuadrito. No. O en ese rectangulito tampoco. Esos son celdas. Celda, celda, celda. Entonces, cuando usted se ubica ahí, estamos haciendo referencia a la celda, en este caso, H12. A esto se le llama el estilo de referencia A1. Cuando yo hago esto, eso es un estilo que se conoce en Excel como referencia A1. Ay, pero ¿cómo así que A1 si usted está ahí en H12? Lo que pasa es que el hecho de que yo me ubique en una celda de forma normal y diga que estoy en la celda IE6, estoy hablando de un término que se conoce en Excel como el estilo de referencia A1. Pero para no complicarnos la vida, esto es una celda, una celda, una celda. Ya. Ahora sí, miremos qué es una referencia relativa. Entonces dice, en Excel, si hacemos referencia a unas celdas mediante, por ejemplo,
igual, acá digan que están haciendo una multiplicación entre la celda A1 por la celda B4. ¿Y qué pasa? Entonces él dice, y después rellenamos hacia abajo, ya se van a dar cuenta que rellenar, aparecerán las siguientes celdas en las fórmulas. En la siguiente celda las fórmulas. A2 por B5, entonces mire el cambio que hubo. De A1 pasó a A2 y de B4 pasó a B5. Y si yo sigo arrastrando hacia abajo, ya va a aparecer A3, B6, A4, B7 y así sucesivamente. Entonces llevémoslo a la práctica, porque a veces uno así como que no entiende con esos términos. Entonces miren lo que me están pidiendo ahí tan sencillo. Me están diciendo que muestre el total del descuento que se va a generar entre una venta y el porcentaje de descuento. Entonces, si yo lo fuera a hacer de forma normal, que yo estoy completamente seguro que todos lo hacen así, sería igual, hago referencia a esta celda, I11, por, hago referencia a esta celda, J11. Miren lo sencillo que es. Estoy haciendo referencia a dos celdas, a la celda I11 y a la celda J11. Excel, ¿por qué coloca estos colorcitos como tan bonitos? Más que bonito, son identificadores. Es para que usted de forma visual identifique en qué celda se está ubicando. Y mire que él me coloca, me sombrea ese color, esa celda. Esos son identificadores. Más que bonito, ay, tan bonito. Sí, es bonito, pero realmente es porque le está diciendo, vea, usted está apuntando acá. Cuando yo le dé Enter, él me trae el resultado. Esta fue la compra y esto es lo que me van a aplicar de descuento. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo que normalmente hacemos es que cuando esto nos dio, nos vamos aquí al control de relleno y arrastramos hacia abajo. Ese proceso que yo acabé de hacer de arrastrar hacia abajo es lo que conocemos como referencias relativas. Eso es una referencia relativa. Este proceso que yo acabo de hacer de la multiplicación de estos dos valores, de obtener el resultado, de volverme a ubicar en la celda, de pararme en control de relleno y arrastrar hacia abajo, es lo que nosotros conocemos como referencias relativas. Ahora sí, analicemos esa referencia relativa. Voy a mirar la segunda. Mire lo que sucedió. Voy a analizar la tercera. Voy a analizar la última. Entonces, mire lo que sucedió. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Nosotros hicimos un arrastre en sentido vertical. Nosotros lo que hicimos fue que arrastramos esta fórmula que yo tenía aquí, que me dio 3275, la arrastré desde control de relleno hacia abajo y generé una referencia relativa. ¿Qué pasó? Yo inicié acá I11 por J11 y cuando arrastré hacia abajo hubo una referencia relativa. Ya no era I11 sino I12 y ya no era J11 sino J12 y así sucesivamente hasta la última que arrastré, I18 por J18. Todo este proceso que hice de aquí para allá es lo que nosotros conocemos como una referencia relativa. Lo que pasa es que nosotros no lo identificamos así. Nosotros dice, ay, haga esa suma ahí, arrastre ahí para abajo. Ya, uno conoce como arrastre la fórmula, copie la fórmula. En Paisas que lo conocemos de esa manera. Pero realmente y técnicamente y en Excel eso es una referencia relativa. Ahora la pregunta del millón. Cuando yo arrastré, ¿qué se modificó? ¿Qué se nos movió en esa fórmula? En esa formulita que acabamos de hacer. ¿Qué se nos modificó? Profe, pues las celdas, Celda específicamente. el número de las celdas y el número más la letra. La letra se modificó. Mira aquí donde empecé. I11, Ah, no, la J11. letra no el número.
El número, ¿y el número es qué? ¿La columna o la fila? En columna. La fila. Fila. Recuerde que la columna son las que se identifican con letras y las filas son las que se identifican con números. Entonces nos dimos cuenta que al aplicar esa referencia relativa en vertical hacia abajo, se nos modificó la posición de la fila. La columna se mantuvo igualita. Usted no me puede decir acá es que se le movió la columna. Sí, muestre si sigue siendo I. Ah, es que se le movió la columna. Sí, muestre si sigue siendo J. Sí se me movió la fila. La fila tuvo un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque es que cuando usted arrastra hacia abajo, en vertical, así como está esta flecha, lo que se me va a modificar es la posición de la fila. La columna siempre permanece igual. Se modifica el valor de la fila. Muy bien, entonces se nos modificó el valor posicional de la fila. Eso es una referencia relativa. Facilísimo. Sencillo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Don Eumir, entonces, o sea, la referencia relativa, entonces, entiendo yo que es, por ejemplo, cuando se ejecuta, por ejemplo, la acción en sentido vertical. Entonces, la otra sería entonces la referencia absoluta, sería sí, señor. Cuando se arrastra hacia la derecha, o sea, en sentido horizontal. Yo también puedo tener una referencia relativa en columna. O sea, yo puedo arrastrar hacia la derecha y esto es una referencia absoluta también. Lo que pasa es que cuando yo arrastro hacia la derecha, ya lo que se me modifica es el valor posicional de la columna. Mire, acá era IJ y cuando yo me pasé a la siguiente ya es J y K. Cuando ya me pasé a la siguiente ya es K y L. Cuando yo me pasé a la siguiente ya es L y M. Mire que sigue siendo la misma fila, pero se me cambió el valor de la columna. Y eso sigue siendo una referencia relativa. Ya. Don Eumir, entonces, y ahí, por ejemplo, en el formato y en el cuadro Excel, entonces siempre está pues obviamente inmersa la fórmula o uno tiene que darle la orden, ¿ok? Usted tiene que especificar qué es lo que quiere hacer. Aquí fue un proceso de una multiplicación de este valor por este de acá. Entonces yo le especifiqué a esa celda que yo quería esa operación, pero fue porque yo la especifiqué. Pero yo soy el que determinó qué es lo que necesito hacer. Correcto. Sí, señor. ¿Listo? Ahora pasemos a ver qué es una referencia absoluta y qué importancia tiene la referencia absoluta. Entonces dice, no siempre es conveniente que Excel actúe por cuenta propia, incrementando el número o la letra de una referencia cuando rellenamos celdas con fórmulas. Todo este parrafito es lo que acabamos de hacer acá. Rellenamos y lo que hicimos fue que Excel actuó por su cuenta porque es que así viene programado para trabajar. Lo hizo correctamente, aquí no hubo nada, acá no hubo un error, acá no hubo nada, lo hizo bien. Yo hice mi formulita, mi operación que en este caso era una multiplicación y con esa formulita simplemente arrastré hacia abajo y obtuve los demás valores. Ya, eso es todo, lo hizo bien. Pero, don Eumir, ahí, por ejemplo, fue multiplicación, una pregunta, pero igual se puede operar con las cuatro Claro, funciones. sí, se puede hacer una suma o una división, o una suma y una división, o una resta y una multiplicación, o 4 multiplicaciones, o 2 divisiones y 4 sumas. Claro, usted ya hace lo que tenga que hacer. Correcto, gracias. Usted es el que determina qué necesita hacer. Ahora miren esto. Para ello, podemos fijar esos números o letras agregándoles a la izquierda un signo pesos, más que el signo dólar, un signo pesos en nuestro caso.
Dígame. ¿Cómo se hace? Entonces mire lo que dice. Por ejemplo, las referencias, entonces mire lo que pasó con esa celda. Mira esa celda lo que le apareció. Le apareció un signo pesos antes de la columna y le apareció un signo pesos antes del valor de la fila. O a un rango, mire lo que pudo haber sucedido. Pero esto no lo vamos a mirar desde acá, lo vamos a mirar acá. Lo vamos a mirar acá para que eso nos quede claro. Entonces, miren, tenemos los mismos valores. 6.55, 65, o sea, de unas ventas que se hicieron. Véanlos ahí. Tenemos los mismos valores. Los mismos. La diferencia es que aquí me especificaron en cada uno de los valores el descuento, que es el mismo. Mire que el descuento acá es el mismo, 5, 5, 5, 5, 5. Acá en este escenario, el descuento mire donde me lo colocaron. No está como está acá. Entonces usted me va a preguntar, mire, entonces, ¿usted con cuál de las dos formas trabajaría? Por optimización, Este para mí sería la forma correcta de trabajar. Correcta no, esta sería la forma más apropiada, porque las dos son correctas. Entonces, si yo le digo, hasta la forma correcta, usted va a pensar que está la incorrecta, y no, esta también es correcta. La forma más apropiada, la forma más adecuada de trabajar en estos escenarios es esta. Y ya se van a dar cuenta por qué. Esta no está mal, porque ustedes se van a dar cuenta que estos mismos resultados, pues me van a dar acá. Pero aquí va a suceder algo. Vamos a hacerlo. Entonces yo llego y digo, bueno, necesito saber cuál es el descuento de esta compra. Y el descuento fue el 5%. Entonces yo sé que tengo que hacer una multiplicación. Entonces cojo esta celda y la multiplico por este descuento que está acá. Le doy Enter y ahí me dio los mismos 32.75 que me dio acá. Correcto. Ahora, ¿qué haría? Arrastro hacia abajo y ya nos dimos cuenta que no nos dio. Voy a quitar esta imagencita por ahora. Ahí no nos dio. Analicemos por qué no nos dio. Entonces yo vengo a la primera y perfecto, nos dio. Pero vengo a la segunda y mire lo que sucedió. Y 12, correcto, los 65, lo mismo que acá. Lo mismo que acá. Pero mire por lo que me lo está multiplicando. Por M12. ¿Y M12 quién es? Nada, vacío. Nada, vacío. No me va a dar nada. Ahora miremos este. Perfecto. Y 13, 5. ¿Por quién? Por M13. Nada, vacío. ¿Qué me va a dar? Nada. Y así sucesivamente. Miren dónde va este. Y 18, correcto, 128 por M18. Nada, vacío. ¿Qué me va a dar? Nada. ¿Es que Excel está malo? No. Excel lo está... Falta anteponerle el signo de pesos. Correcto, entonces ya vamos para ese lado. Entonces, ¿aquí qué sucedió? Que Excel trabajó normal, como una referencia relativa. ¿Qué hace una referencia relativa? Cuando yo arrastro hacia abajo, me cambia el valor posicional de la fila. Lo hizo de forma correcta. Empecé en la fila 11 para esta celda y en M11 para el valor del descuento. Cuando yo arrastré hacia abajo, me aumentó el valor posicional de la fila. Entonces, en este tipo de escenarios es donde yo digo, juemácara. Esto no es una referencia relativa, esto es una referencia absoluta. ¿Y por qué absoluta? Porque yo necesito que M11 siempre sea M11. Siempre. O sea que cuando yo arrastré hasta aquí, no puede ser M18, tiene que ser M11. Entonces ahí es donde viene el concepto de lo que es referencias absolutas. Y ahí es donde dice que se utilizan a la izquierda o de la columna o de la fila o de ambas el signo pesos o el signo dólar. Entonces, si yo me vengo para acá,
entonces yo lo que podría hacer es signo pesos y signo pesos. Estoy colocándole una referencia absoluta a la columna y estoy colocándole una referencia absoluta a la fila. Ese sería el método manual, pero hay un método distinto y ese método distinto va a prender la cámara para que miren, no para que me miren a mí, para que miren el teclado. El teclado tiene unos elementos que se llaman, unas teclas que se llaman teclas de función, que empiezan desde F1 hasta F12. Esas son las teclas de función. Y para Excel hay una tecla muy querida que es la tecla F4. Entonces me voy a ir para el ejercicio. Si yo me paro acá en M11, que es la que necesita la referencia absoluta, y yo presiono F4, mire lo que va a suceder. Automáticamente me le coloca referencia absoluta, tanto a la columna como a la fila. Y si yo vuelvo y presiono F4, mire que le quita la referencia absoluta a la columna y se la deja a la fila. Y si yo vuelvo y presiono F4, se la quita a la fila y se la pone a la columna. Y si yo vuelvo y presiono F4, se la quita. Ahora, entonces estamos hablando de tres tipos de referencias absolutas. Estamos hablando de una referencia absoluta total. Estamos hablando de una referencia absoluta de columna y estamos hablando de una referencia absoluta de fila. Estamos hablando de tres tipos de referencias absolutas. Volvamos a mirar. F4, referencia absoluta total, porque le está colocando referencia a la columna y referencia a la fila. F4, referencia absoluta de fila, solamente le está colocando el signo dólar o el signo pesos a la fila. F4, referencia absoluta de columna, solamente me le está colocando a la columna, a la fila se lo colocó. Y obviamente si presiono F4 se los quita. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de referencia es la que necesitamos aquí? La total. Total. ¿Quién más me da? ¿O quién nos dice? Total, ya dijeron por ahí. ¿Quién más da? La fila, o sea, el total de los de cada una de las filas. De fila. ¿Quién más dice por ahí? Mariana, active ese micrófono. Don Eumir, Señor. claro que eso depende, o sea, si yo lo que quiero es que, o sea, que al final tenga una totalidad. En este ejercicio, ¿de fila o de columna o total? Para que no se me vayan a enredar. Pues yo sigo, o sea, sigo con el concepto que ahí, según la pregunta que usted hace, es sobre la fila. Listo. Y al final. Esperemos a ver, esperemos ahí. Fila, por ahí me dijeron columna, me dijeron total. Vamos a empezar probando. Entonces, ojo, para los que estén trabajando con portátiles, hay algunos portátiles que las teclas de función no trabajan solitas. Ustedes se dieron cuenta que yo presioné F4 y de una me colocó. Usted puede que presione F4 en su portátil y no le pase nada. Entonces usted ve, se me dañó la tecla. No. De pronto es que el modelo de su portátil necesita para que funcione esa tecla F4 que también presione abajo la tecla FN. Entonces a usted le toca FN y al mismo tiempo F4. Porque hay veces que me han dicho, mira que yo presiono F4 y se me aumenta el volumen del sonido o se me quita el volumen o el brillo de la pantalla. Entonces eso quiere decir que su teclado, para que funcionen las teclas de función, necesita esa tecla FN en algunos modelos. Por ejemplo, en este teclado yo presiono F4 y ya. Pero hay unos modelos de portátiles que necesitan presionar FN y F4 para que funcione. Entonces vamos a hacerla con la de columna, que fue la que me dijeron por ahí. Esa es la de columna. Es cuando el signo pesos aparece a la izquierda del valor posicional de la columna, o sea, de la letra. La A, la E, la M, la A, la B, la que sea. Vamos a darle hacia abajo a ver qué va a suceder. Nada pasó. Y analicémoslo aquí. Tiene la referencia absoluta.
de columna, pero nada pasó. Siguió dándome 0. Entonces, en este caso, identificamos que no me sirve una referencia absoluta de columna, porque recuerden, en este ejercicio de acá, de relativas, cuando yo arrastré hacia abajo, yo hice la pregunta, ¿qué fue lo que se nos afectó? Y ustedes me dijeron, la fila. Porque cuando yo arrastro hacia abajo, lo que se me cambia es el valor posicional de la fila, no de la columna. La columna es la misma. Si ustedes miran ahí, miren donde yo arranqué, en I11 y J11. ¿Y dónde terminé? En I18, J18. Hablé de los mismos valores de columnas. Lo que cambió fue la fila. Entonces nos vamos otra vez para acá para el ejercicio. Entonces voy a colocarle una referencia absoluta de fila. Ahí la tenemos. Le voy a dar un enter y lo voy a arrastrar hacia abajo. Y cambió el resultado. Vamos a abrir este último. Mire que me fijó la fila 11. Mire que me fijó la fila 11. Entonces ahorita en Paisa, que es una referencia absoluta, es bloquear, es fijar el valor de una celda. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos con ese concepto, pero estoy seguro que con lo que yo les estoy diciendo, ustedes de una por recordación van a decir, ah, claro, era cuando me decían, amarre la celda, fije la celda, bloquee la celda. Ahí estamos hablando de referencias absolutas. Ahora alguien me puede decir lo siguiente. Alejandra por acá me dice total o de fila. Entonces Alejandra, ¿para dónde iba? Me dice, Eumir, yo ya probé y me di cuenta que, listo, usted utilizó de fila, pero yo apliqué una referencia absoluta total, estoy bloqueando tanto la columna como la fila y eso también me funcionó. Vamos a ver si es cierto. Correcto, muy bien, mire, 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 eso funcionó. Una referencia absoluta total. Pero si nos vamos al escenario, a lo que nosotros necesitamos, realmente nosotros no necesitamos una referencia absoluta total. Necesitamos una referencia absoluta de fila. Eumir, ¿y por qué no la puedo colocar total si me funcionó? Porque se me van mal acostumbrados para Excel intermedio. Y en Excel intermedio a ustedes les va a tocar hacer funciones con referencias absolutas totales, o sea, en una sola función, referencia absoluta de fila y referencia absoluta de columna. Y si usted se me va con ese chip de que este es el que funciona, siempre se me van equivocaditos. Y cuando lleguemos allá es donde vamos a tener el choque. Porque uno dice, ay, pero es que yo toda la vida, y aquí hay gente muy joven, y eso suena como para edad de muchos años, me dice, es que yo toda la vida he utilizado esa. No, usted va a utilizar la que necesita, porque no en todos los escenarios o en todos los momentos donde la necesitamos, siempre vamos a utilizar este tipo de referencias. No, hay momentos donde vamos a utilizar total, hay momentos donde vamos a utilizar de fila y hay momentos donde vamos a necesitar de columna. No siempre se utiliza la total. Este es un escenario donde solamente necesitamos la de fila. Esta es la que necesitamos para este tipo de ejercicio, no más. Entonces es por esa razón que tenemos que acostumbrarnos a utilizar la que necesitamos. Y en este caso, como estamos arrastrando hacia abajo, o sea, en vertical, lo que se nos está afectando, nos dimos cuenta, era el valor posicional de esta fila. ¿De la fila qué? 11. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos amarrar la fila 11. Y lo hicimos con una referencia absoluta de fila, no total. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Hagan todo lo que quieran porque para eso están pagando. No, mire, entonces en consecuencia, una referencia absoluta
significa bloquear o fijar el valor de cada una de las celdas. Sí. Correcto, ese es el término paisa, el término coloquial, el término de empresa. Uno nunca dice, uy, aplica una referencia absoluta de columna, porque nadie le va a entender y van a soltar la carcajada. Pero usted, como ya está haciendo el curso, usted ya sabe que eso se llama una referencia absoluta. Una, que hay 3 tipos, total, de columna y de fila. Entonces usted ya por lo menos, usted ya sabe, en este ejercicio necesito una referencia absoluta de fila. Pero usted ya en su término normal, en su empresa va a decir, bloquéeme la celda, bloquéeme esa fila, o bloquéeme esa columna, o bloquéeme toda esa celda. Sí, porque mire que ese es el término que usted mismo ya me lo estaba diciendo, vea. Usted no se estaba refiriendo a la referencia absoluta, sino que usted me estaba diciendo, entonces ahí es donde yo bloqueo o amarro o fijo. Correcto, ese es el término que nosotros utilizamos normalmente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señor. Listo, Mariana Vázquez. Marianita. Eso es. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta? Coloquial usamos la palabra amarrar la celda, sí, correcto. Ese es el término normal. Bueno, ahora vuelvo y me centro como en esta parte, porque soy tan reiterativo en esto. Porque a ustedes les va a pasar lo siguiente. Venga a ver si lo tengo acá rápidamente. Lo tengo rápidamente. Voy a hacerlo acá, no se estresen que qué es lo que estás haciendo, que no hay que, nada, aquí simplemente les quiero mostrar algo. Para que se den cuenta la importancia de aplicar una referencia absoluta de forma correcta. Eso lo vamos a ver cuando continúe en el curso de intermedio. Entonces, miren, en este cuadro tenemos como una lista diaria de las ventas que realizamos a nuestros diferentes clientes en la categoría pues, de lo que compraron y el valor. Este cuadrito morado lo que nos va a servir es para identificar, yo se lo explicaré en su momento cuando hagan el curso, pero aquí rápidamente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Obviamente, si yo hago esto con una tabla dinámica, eso lo hago brevesísimo. Pero aquí, obviamente, como nosotros necesitamos unos procesos de identificación de funciones, de fórmulas, etcétera, etcétera, entonces lo hice así manual. Entonces, mire que aquí de una me está identificando que el cliente A en alimentos me ha comprado 1.959.000. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo arrastre esta fórmula a la derecha y hacia abajo, pues me traiga todas las compras acumuladas de los diferentes clientes en las diferentes categorías. Y de una me di cuenta que eso no me dio. ¿Y por qué no me dio? Por la sencilla razón, venga, yo hago un cambio acá. Por la sencilla razón de que apliqué las referencias absolutas de forma incorrecta. Voy a borrar aquí para no enredarlos con estos nombrecitos. Después se complican la vida cuando estén conmigo en el curso. Por ahora esto. Si yo aplico las referencias absolutas de forma correcta, este ejercicio me tiene que dar. Les voy a hacer unas modificaciones acá y se van a dar cuenta. Miren que acá hay una referencia absoluta total, tanto para la columna como para la fila. ¿Listo? Eso es correcto. Y ahí la necesito así. Acá hay otra referencia absoluta total, tanto para la columna como para la fila. Como está hablando de un rango, ese es así. Pero este, que es un criterio, que es G1, esta categoría, ese necesita una referencia absoluta de fila. Y este de acá, que es el cliente, necesita una referencia absoluta de columna. Mírenlo ahí. Miren que en este ejercicio apliqué referencias absolutas totales, apliqué referencias absolutas de fila y apliqué referencias absolutas de columna.
¿Qué es lo que se pretende cuando usted esté trabajando en Excel? Que cuando usted resuelva este ejercicio, usted no se tenga que poner a venir a hacer funciones para cada cosa. No, ¿qué tal? La idea es que cuando usted arrastre hacia la derecha y arrastre hacia abajo, usted resuelva todo su ejercicio. Imagínense ustedes administrando un D1 o un al costo. Ellos no tienen 5 clientes peluditos y 4 categorías de productos. Ellos tienen miles de clientes y cientos de categorías. Entonces usted diciéndole al jefe, no, espere jefe que estoy apenas en la tercera categoría y son 250. Y espere jefe que estoy apenas en el cliente 1 y es 1.000.000 de clientes. No, usted tiene que hacer una función tan operativa, tan funcional, que simplemente cuando usted la resuelva, usted arrastra a la derecha, arrastra hacia abajo y resolvió el ejercicio. ¿Y eso a qué se debe que me haya funcionado? A las referencias absolutas que las coloqué de forma correcta. Miren lo que va a pasar si yo cambio esta referencia y coloco total. Ah, es que como en el curso de Excel básico me dijeron que siempre utilizara total, entonces ustedes me van a venir mal acostumbrado y mire lo que le va a suceder. Mire lo que le va a suceder. No le dio. ¿Por qué? Porque utilizó referencias absolutas incorrectas. ¿Sí ven? Entonces no nos podemos venir con el chip de que es que siempre debo aplicar una referencia absoluta total. No. En cambio, mire que cuando cambio esto y a este le coloco una referencia absoluta de fila y a este una referencia de columna, mire cómo va a cambiar el ejercicio. Automáticamente lo resolví. Simplemente por unas referencias. Ah, no, es que yo llego y me meto acá a la funcioncita y cambio. No, eso no tiene sentido, porque vuelvo y les repito, ¿qué tal que tengamos 100 categorías y qué tal que tengamos 1.500 clientes? Usted se va a poner a cambiar 1.500 veces, se va a poner a cambiar 1.500 veces esas referencias absolutas. No, usted solamente lo va a hacer una sola vez. Una sola vez. Ese es el motivo, la razón, la circunstancia de saber utilizar y de definir en qué momento utilizamos o una referencia absoluta total o una referencia de columna o una referencia de fila. Esa es la razón y esas son las situaciones por las que tenemos que saber en qué momento se utiliza. Y miren que este ejercicio nos daba para utilizar una referencia absoluta de fila. No total porque no es necesaria, a pesar de que les dio, pero no es necesaria porque esa no es la que necesitamos. Ahí les doy algo de la vida real. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Neumir, Señor. yo tengo entendido, tal como usted muy amablemente me explicó, que de todas maneras todas estas herramientas y todos estos insumos, pues obviamente están disponibles para uno descargarlos y revisarlos, analizarlos y aplicarlos. Correcto. Ah, muy bien. O sea, estos archivitos que yo trabajo acá, recuerden que están en la plataforma Ecadumática, que creo que usted se me registró y lo hizo de forma correcta, pues cuando estuvimos en la asesoría. Entonces, como en este momento estábamos trabajando la guía 1, usted viene aquí a archivos para descargar y la guía le dice qué archivito es el que estamos utilizando. Hoy culminamos esa guía. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con la guía 2. ¿Eso qué quiere decir? Que los archivos que utilicemos de ahí van a estar en archivos para descargar, pero del RA 02. Entonces, los archivos que usted va a ver ahí ya son totalmente distintos a los que vimos en la primera guía. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, señor. Bueno, eso sería todo por hoy. Vimos series, referencias relativas y absolutas. Nos vemos el próximo 12 de julio, lunes,
en el mismo horario, 4:45 de la tarde, para que continuemos pues con este proceso de formación. No se les olvide, por favor, marcar la asistencia. Y pues si tienen alguna inquietud o algo en particular, me pueden escribir por el WhatsApp, que con mucho gusto trato de ayudarles y de resolverles lo que pueda. Voy a tener la grabación. Muchas gracias.